Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Grupsel Asesores Empresariales. Vamos a desarrollar un tema relacionado a la conformidad de las facturas versus el crédito fiscal. A raíz pues de las consultas que nos habían formulado a raíz de esta notificación de la Administración Tributaria que viene realizando a los contribuyentes. Bueno amigos, si eres nuevo, estás de pasada por el canal, te invito a suscribirte y de esa manera te enteras todos los contenidos que sacamos aquí dentro de la plataforma. Y lo más importante, lunes y viernes 7 de la noche estamos, 7:30 de la noche estamos en vivo para que aproveches las consultas en el programa en vivo, en el Poder de la Información. Sin más, entonces vamos a comentar sobre este capítulo en relación a esta materia que la Administración Tributaria viene realizando a los contribuyentes. Como ustedes saben, pues tenemos la plataforma de la Administración Tributaria habilitado ya hace un buen tiempo, pero que lo hemos dejado un poco desapercibido, el revisar y las contingencias que nos podría traer dar conformidad básicamente a los recibos por honorarios que recibimos y las facturas. Bueno, vamos a conocer un poquito más de esta figura que en realidad pues tiene una contingencia, por decirlo, dentro de la aplicación para el crédito fiscal, que al final comentaremos sobre esta materia. Bueno, como ustedes saben, tienen la plataforma de confirmación del recibo por honorario y de la factura electrónica. Vamos a la parte general. Y en esta parte nos bota la información relacionada a los meses, enero, febrero, etcétera, etcétera. Como ustedes se dan cuenta, estamos aquí en diciembre. El sistema nos bota automáticamente en esa opción. Y nos dice que tenemos una factura pendiente básicamente de venta por que nos den la conformidad, y también una que ya está dentro del proceso de conformes, ¿correcto? Y tenemos las opciones disconformes, subsanadas, no válidas, pendientes por reinicio. Bien, tenemos acá por ejemplo la información que nos bota tipo un cuadrito en las cual nos hace las indicaciones. Rojo crítico respecto a la dar conformidad, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, abrimos esta factura, le damos clic aquí en la cantidad de facturas para ver. Bien, en esta parte, como se dan cuenta amigos, nos da el plazo. ¿Cuál es el plazo que tenemos para dar conformidad a esta factura electrónica que naturalmente pues ha sido emitido al crédito, ¿no? Bueno, aquí nos quedan 5 días, nos quedan porque nos va contando el plazo que nos queda. O en todo caso que este es un tema de venta que debería hacerlo pues la persona o la empresa que recepciona el comprobante, ¿correcto? Sin datos pendientes, ¿correcto? Si nosotros le damos aquí en estos puntitos podemos ver el detalle de la factura, ¿no? Podemos ver toda la información respecto a... Entonces esto es con relación a las ventas, ¿correcto? Ahora vamos a revisar el tema de las compras, ¿no? Que también tenemos la opción pues dentro del sistema ventas y compras, ¿correcto? Vamos a ver entonces qué ha pasado con las compras. Amigos, antes de iniciar con el tema de las compras, me olvidaba mostrarles los mensajes que les llegan pues al buzón electrónico del contribuyente, y que más de uno está preocupado con este tema, que por qué me llegan esos mensajes. Mira, por ejemplo, acá puesto a disposición del contribuyente. Entonces, todos estos mensajitos que tienen aquí, ustedes pueden revisarlo. Por ejemplo, tienen varios mensajes. Que básicamente las facturas que son al crédito pues tienen esta figura, y ahí tienen el reporte, por ejemplo, ¿no? Tienen el reporte que es el decreto de urgencia, la 013/2020, en base a eso los notifican que de una u otra forma pues están pendientes por dar conformidad a estos comprobantes, ¿no? Bien, entonces amigos, vamos ahora sí a ver de nuevo, lo habíamos quedado aquí en la parte de la conformidad en el rubro de compras. Bien, entonces vamos aquí a revisar. ¿Tenemos facturas pendientes para dar conformidad? No, no tenemos ninguno. Disconformes tampoco, subsanados tampoco. Entonces aquí ya tenemos conforme dos facturas que naturalmente podríamos dar un clic y lo podemos ver. Bien, aquí tenemos un tema interesante, ¿no? Pero no tenemos mucho acá en este periodo. Vamos a irnos al periodo de noviembre, en la cual hay bastantes compras, ¿no? Vamos por aquí y tenemos cantidad de facturas 16, ¿correcto? Vamos a darle acá 16 y todas las facturas nos dicen un tema
interesante, condición de conformidad, conformidad presunta dentro del plazo, conformidad presunta dentro del plazo. Todas las facturas que de una u otra forma están con conformidad están con la figura presunta. O sea, ¿eso qué nos da a entender, estimados amigos? Que básicamente deberíamos analizar y tener en cuenta la relación que podría generar esto con el tema del crédito fiscal. Vamos a revisar en este momento un poquito la norma, a ver, para ir ya comentando un poco más allá de la práctica que ya conocen ustedes de la plataforma. En esta parte, lo que corresponde al decreto de urgencia 013 del 2020, justamente nos habla del plazo que debemos o que tenemos en todo caso para dar la conformidad. Nos dice el cliente, bueno, aquí hay un temita interesante, ¿no? Nos dice, a ver, la emisión de la factura electrónica, el recibo por horario, entrega puesta a disposición de la factura electrónica al cliente máximo 2 días. Entonces es el plazo que tenemos. Como ustedes ya se dan cuenta, en la parte del buzón electrónico encontramos ese mensajito, la famosa palabra puesta a disposición. ¿Se dan cuenta? Entonces no es lo mismo que la emisión del comprobante con la puesta a disposición, porque el contribuyente puede emitir el comprobante, pero no necesariamente está puesta a disposición del contribuyente. Entonces, cuando ya se genera el primer día o contabiliza en todo caso para el límite, es a partir de la puesta a disposición del cliente, básicamente, ¿correcto? Entonces, eso es como máximo 2 días. O sea, si hoy emites una factura, no necesariamente hoy podría estar puesta a disposición del contribuyente o del cliente en este caso, ¿no? Entonces se cuentan los 8 días para el registro de la conformidad de acuerdo al decreto de urgencia 013-2020. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si no se da la conformidad dentro de estos 8 días que nos establece la norma, entonces se produce el sistema, la conformidad presunta, que ya lo acabamos de ver dentro de la práctica que lo viene haciendo la administración tributaria desde el propio sistema del servidor de SUNAT. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre, señores, con este detalle? ¿Cuál es la relación que tiene con el crédito fiscal? Hay un tema interesante que debemos analizar, debemos tener en cuenta, básicamente para poder de alguna u otra forma utilizar de manera correcta el crédito fiscal. ¿Correcto? Porque si nosotros revisamos el inciso C de esta norma, nos habla: reclamo respecto de los bienes adquiridos o servicios presentados de manera correcta. Entonces, hay un tema, hay un plazo que nosotros tenemos para poder hacer este acto de aceptación o de básicamente no conformidad del comprobante. Pasado ese plazo, la administración tributaria ha creído conveniente dentro del sistema habilitar la conformidad presunta o tácita. Entonces, esto nos genera un problema relacionado a que pasado el plazo y nosotros de manera voluntaria, por decirlo, o de acuerdo a la normativa, no damos ninguna, digámoslo, validación, no hacemos absolutamente nada, entonces se produce el silencio administrativo positivo, podríamos llamarlo así, dentro de la normativa. Porque al no hablar o al no decir absolutamente nada de ese comprobante para la administración tributaria, se da la conformidad de manera presunta o tácita sin que nosotros nos hayamos pronunciado al respecto. Y esto puede generar un tremendo problema en la aplicación de la normativa. Ustedes se acuerdan, amigos, del caso que comentamos en el programa en vivo, a ver si lo tengo por acá, el programa que nosotros tratábamos de un caso muy importante del señor Julka, que salió en la televisión sobre un hecho interesante por el error de la emisión básicamente del comprobante de pago. A ver, no sé por dónde está el tema. Emitir, acá está en el tema del programa que desarrollamos de los 4 millones de soles. Entonces pueden verlo, ahí está el tema del programa que hablábamos sobre ese caso relacionado pues a el error del contribuyente al emitir el tema del comprobante. ¿Qué ocurre, señores?
Si el contribuyente se da cuenta que dentro básicamente de los 5 o 6 días calendarios que hay un error en la emisión del comprobante, puede contactarse con su cliente y decírselo, sabes que rechaza o no da desconformidad a ese comprobante, porque es la brillante oportunidad para que se produzca básicamente este hecho de corrección en materia operativa, sobre todo para la validación del comprobante, porque tenemos 8 días. En esos 8 días es una de las oportunidades que se debe aprovechar para cualquiera de los errores que pueda contener el comprobante de pago. Correcto, porque la norma, sobre todo, claro, si es al crédito, si es al contado, pues ahí ya no podríamos estar hablando de este escenario. Todas las facturas que son al crédito van a estar supeditadas básicamente a este escenario. Van a estar relacionadas que se tiene que necesariamente tener la conformidad de la factura para que el crédito fiscal sea utilizado como tal. De no ser así, entonces vamos a tener un problema a nivel administrativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la administración tributaria puede desconocer el crédito fiscal. Y digo esto porque vamos a analizar de aquí más adelante un temita importante desde el punto de vista de la aplicación normativa. Entonces, si nosotros dentro del plazo de 7 días no accionamos, entonces ya no cabe reclamo posterior, porque ese comprobante que está, ya sea factura electrónica o recibo por honorario, está de alguna manera al 100% válido o validado. Ya no hay opción a reclamos, opción a argumentación, por decirlo de alguna manera. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta este interesante procedimiento que la administración tributaria pues está notificando. Bien, ahora pasamos a comentar un poquito más a profundidad el tema de lo que corresponde el crédito fiscal. Bueno, nos dice que el crédito fiscal se básicamente sustenta en los artículos 18, 19, 23, 34, 35 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Como ya siempre los he comentado sobre estos artículos que son relacionados en materia sustancial y en materia formal. Claro que ahí tenemos la 28.214 también, que es la ley que básicamente lo regula. Bueno, adicional a esos requisitos que establece la normativa del IGB, nos han puesto de taquito el tema de la conformidad de la factura. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con este escenario para la correcta utilización del crédito fiscal dentro de las compras, vale decirlo. Ahora, hay un detalle también interesante desde el punto de vista de la normativa y la jurisprudencia, ¿no? Como ya acabamos de revisar el tema, lo que corresponde al artículo 18, que es el tema de la sustancialidad, y el 19 de la formalidad, que siempre se ha hablado, y conjuntamente pues con el 23, 34, 35 y la 28, 214 y 215, que nos habla pues de los actos formales que deben tener las facturas. Pero también tenemos en materia de jurisprudencia esta resolución que ustedes deben tenerlo muy en cuenta, la 01580 de la Sala 5 del 2009, y nos habla justamente de los requisitos formales que necesariamente se relacionan con la anotación en el registro de compras. Y este es un tema que de alguna manera debemos tenerlo presente, darle una mirada desde el punto de vista de los requisitos que ya conocemos, como la detracción, bancarización, formalidad, todo lo que tenemos en las plataformas del análisis para el correcto uso del crédito fiscal. Tenemos el tema de la conformidad. Entonces, si hay una factura que no tiene la conformidad, entonces no podemos registrarlo dentro del registro de compras para poder utilizar el tema del crédito fiscal. Si lo hacemos en una eventual fiscalización, pues correspondería el desconocimiento básicamente de ese crédito dentro de lo que corresponde pues del periodo. Entonces, amigos, hay que tener en cuenta esa figura, este escenario, que básicamente todas las facturas al crédito están supeditadas a que se dé la conformidad, ya sea que lo hacen los contribuyentes de manera, digámoslo, ingresando a la plataforma, como ya ustedes pueden ver acá, o simplemente la conformidad tácita. Entonces, eso genera realmente un problema desde el punto de vista operativo, porque todas las personas
que naturalmente reciben, personas naturales y jurídicas que están dentro del régimen o dentro del mundo empresarial, que generan renta de tercera categoría, tienen que estar pendientes de las facturas electrónicas que reciben y de los recibos por honorarios electrónicos que reciben, porque estos están regulados básicamente por el decreto de urgencia 013-2020 que acabamos de ver, que de alguna manera pues la figura o la necesidad de esta regulación es para el tema del factoring. Entonces, y es un problema que se relaciona o está de alguna manera relacionada con el tema de la utilización del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque no hay opción. Una vez de alguna manera aprobado el tema de la conformidad, entonces esa factura o esa nota de crédito realmente se puede someter a lo que corresponde a la figura del factoring, y eso tiene que ser dentro de la legalidad, que no haya ninguna duda, ninguna discrepancia en la aplicación de básicamente la figura del factoring, ¿no? Es justamente para ello se relaciona, pero esto ya también tiene una connotación tributaria, tiene una vinculación básicamente en la utilización del crédito fiscal. Ahora, si nosotros analizamos un poquito de este decreto de urgencia, podríamos de alguna manera someter al análisis constitucional si es o no es constitucional, porque este decreto de urgencia, pues, de alguna manera está interlazada con el artículo, o está contrapuesta, diría, con el artículo 74 de la Constitución, que ahorita vamos a revisar. Bueno, entonces aquí tenemos el artículo 74, lo que corresponde a la Constitución política, que nos habla del principio de legalidad. Y justamente cuando hablamos del principio de legalidad, encontramos una literalidad en la norma, lo que nos especifica o que nosotros podemos leer de manera literal. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, exoneraciones de estas. Eso lo sabemos dentro de su jurisdicción y con los límites que la ley lo señala. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, de igualdad, respeto a los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Entonces, aquí nosotros, cuando hablamos siempre de la normativa, vamos a hablar de lo que corresponde, pues, de este principio que deberíamos analizarlo, que no sea confiscatorio, ¿correcto? Entonces, seguimos revisando, nos dice, las leyes de presupuestos, ojo, aquí interesante, las leyes de presupuestos y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a los tributos de periodicidad anual se rigen a partir del primero del año siguiente. Eso sabemos que mayormente ocurre con el tema de la renta anual. Sale una norma y se aplica al año siguiente porque es un tema de periodicidad anual. Pero bueno, aquí lo que estamos analizando sobre este decreto de urgencia contiene materia tributaria. Porque bien claro lo dice la 013-2020, que es un decreto de urgencia. Se legislaba realmente por decreto de urgencia. ¿Saben qué pasó en el 2020? Pues ya sabemos todo, ¿no? Estuvimos en una pandemia, hay un tema de, digámoslo, que el gobierno de Sagasti pues entraba ahí a legislar a través de decreto de urgencias, pero contiene realmente materia tributaria al decirnos que esto, digámoslo, conlinda con la conformidad y la vinculación con la utilización del crédito fiscal. Entonces, ¿pero qué pasaría? Este decreto de urgencia no ha sido sometido hasta la fecha con un tema de procedimiento constitucional, o nadie lo ha llevado hasta el Tribunal Constitucional, básicamente para que se deje sin efecto. La norma sigue vigente. Entonces, si la administración tributaria, de alguna manera, en un proceso de fiscalización, desconoce o aplica básicamente que no se ha dado la conformidad del comprobante de compra, sin embargo ha sido anotado en el comprobante o en el registro de compras, puede aplicarlo sin lugar a duda, porque hay un decreto de urgencia que lo respalda, básicamente el actuar de la administración tributaria, y los contribuyentes que se ven afectados podrían ir a la parte judicial, obviamente con una medida de amparo, en la cual pues generaría un tema básicamente pues de recursos económicos y de tiempo para poder hacer valer el derecho de alguna manera pues que
un decreto de urgencia no puede contener materia tributaria. Así que amigos, entonces a tener en cuenta y a revisar de manera constante esta plataforma digámoslo, de la administración tributaria para poder, al menos si tenemos facturas al crédito, en la medida de lo posible dar conformidad. Aunque es un trabajo muy duro realmente, porque dar conformidad factura a factura, imagínense, por acá tenemos 205.221, bueno, aquí son 16 facturas, se puede hacerlo, de repente no, pero hay contribuyentes que tienen muchísimas facturas que realmente, pues, por ejemplo, acá tenemos 29, en septiembre hemos tenido 32, en agosto hemos tenido 40 facturas, en julio hemos tenido recepción de 39 facturas, que son casi medio millón. Entonces, la verdad, es un trabajo adicional para la parte contable que realmente tiene que estar revisando todo este procedimiento que de alguna manera pues es engorroso. A mí no me gusta, pero lamentablemente la normativa está vigente. Así que amigos, entonces hasta aquí lo dejamos este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo aquí dentro de la plataforma. Saludos a cada uno de ustedes.